Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. ¿Te gustan mis gafas? Pues hace años las gafas para ver en 3D en los cines eran así. Aquí, como en el cine, tenemos 3 dimensiones: el ancho, el alto y el largo. Vamos a ver los límites de cada una de ellas, tanto para los vehículos como para la carga. Vamos allá. La anchura máxima autorizada de un vehículo para circular es de 2,55 metros con carga incluida, aunque los vehículos acondicionados, como vehículos frigoríficos de paredes gruesas y los autobuses para traslado de presos, pueden llegar a los 2,60 metros. Curioso, ¿verdad? Como los vehículos frigoríficos o los de los presos van a necesitar paredes gruesas, les dejan que sean unos 5 centímetros más anchos, pasando de 2,55 a 2,60 metros. Hemos visto el ancho, ahora vamos con el alto. Como norma general, la altura máxima autorizada para circular es de 4 metros con carga incluida. Los autobuses urbanos tienen una altura máxima autorizada de 4,20 metros. Pero hay otros vehículos que pueden llegar aún más alto. El récord lo tienen los portavehículos, los vehículos dispuestos para el transporte de contenedores cerrados homologados para el transporte combinado o intermodal y los vehículos grúa para la retirada de vehículos accidentados o averiados, que tienen una altura máxima autorizada de 4,50 metros. Aunque espero que no tengas que ver muchos como estos. No te líes con esto del transporte combinado o intermodal. Lo que preguntan en el examen es la máxima altura autorizada para un vehículo, que ya has visto que es 4,50 metros. Y ahora vamos con el largo. Dependiendo del tipo de vehículo hay una longitud máxima. Todos los datos que te voy a dar son siempre con la carga incluida. Después de ver el vídeo, cuando quieras repasar, podrás revisar todos estos números en los esquemas resumen. Ahora te voy a dar algunos truquillos para que te sea más fácil recordar estas cifras. ¡Tichín! Los vehículos de motor y los remolques, salvo autobuses, tienen una longitud máxima autorizada de 12 metros. Imagínate una docena de huevos, así, puestos en fila. 12. Los vehículos con remolque, un largo máximo de 18,75 metros. Si te gusta el baloncesto, seguro que te será fácil recordar esta cifra. ¿A qué distancia está situada la línea de 3 puntos? A 6,75 metros. Pues si sumas 12 más 6,75 te da 18,75. Imagínate una docena de huevos y la línea de triple. Los vehículos articulados pueden llegar a los 16,50 metros. Recuerda, siempre con carga incluida. Esta cifra la puedes sacar con tu docena de huevos famosa, sumándole la altura máxima que hemos visto. 4,50 más 12, 16,50 metros. Las colas del INEM hasta los 40 metros. Bueno, estas no cuentan porque no circulan. Olvida lo que te acabo de decir. La longitud, anchura y altura, incluida su carga, no podrá superar las especificadas para cada vehículo en ningún caso. Tampoco las que aparezcan señaladas en la vía por la que circulen. Si hay una señal como esta, que prohíbe una altura mayor de 3,5 metros y tu vehículo hace 4 metros de alto, no podrás pasar. Es habitual encontrarse este tipo de señales en túneles, por ejemplo. Por cierto, el otro día un camión vio una de estas señales, se metió en el túnel y se quedó encajonado. ¿Sabes qué hicieron para sacarlo? A ver si se te ocurre. Pues desinflar las ruedas. ¿Sabías que hay árboles que pueden llegar a los 100 metros de altura? La mayoría de las secuoyas alcanzan los 20 metros. ¿Y qué pasa si tienes que transportar una secuoya para ponerla en el jardín de tu casa? ¡Qué pedazo de casa tienes!, ¿no? Bueno, sea como sea, te va a ser imposible transportarla cumpliendo las limitaciones que acabamos de ver. Fíjate que la longitud máxima la hemos visto para vehículos con remolque y es de 18,75 metros. Además, esta carga es indivisible. No puedes cortar la secuoya en dos, te cargarías el árbol. A este tipo de cargas, tráfico les llama carga indivisible. Si no puede ser dividida en 2 o más cargas, ni ser transportada por un vehículo que se ajuste a las disposiciones reglamentarias. Es decir,
que cumpla los límites que hemos visto. O bien, si está construida por varios elementos de la misma naturaleza de las que una o dos de las dimensiones del mayor elemento del conjunto exceda las dimensiones máximas establecidas. En caso de que tengas que transportar una carga que rebase esos límites de forma inevitable, deberás pedir permiso a tráfico solicitando una autorización complementaria de circulación. Tráfico te preguntará qué vas a transportar y por dónde. Y, por ejemplo, tendrá en cuenta que no circules por calles estrechas por las que tu vehículo no pueda pasar. Incluso para algunas cargas especiales le pueden poner un escolta. Seguro que has visto algún documental donde se transporta una casa. Este transporte lleva un coche escolta de la policía por delante y otro por detrás. Como norma general, la carga no debe sobresalir de la proyección en planta del vehículo. ¿Qué es eso de la proyección en planta? Pues imagínate que, como cuando eras niño, coges un coche sobre una hoja y pintas su contorno. Esto sería la proyección en planta. Que la carga no sobresalga de la proyección en planta quiere decir que no puede salir ni por delante, ni por detrás, ni por los laterales. En caso de que lleves una vaca, con B, sí que podrá sobresalir, pero siempre que quede dentro de la proyección en planta del vehículo. Pero ya sabes que hay excepciones. Vamos a verlas. Primero vamos a ver excepciones que aplican a vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías. Y ojo, siempre hay que cumplir las limitaciones en las dimensiones que acabamos de ver. Es decir, vamos a ver excepciones donde dejamos que la carga sobresalga un poco, pero en ningún caso la longitud de nuestro vehículo, incluida la carga, podrá superar las limitaciones que hemos visto. Ya sabes que en ese caso habría que pedir una autorización a tráfico. Excepciones en el transporte de cargas indivisibles. Vigas, postes, tubos, secuoyas. Los vehículos de longitud igual o inferior a 5 metros podrán llevar una carga que sobresalga hasta un tercio de la longitud del vehículo por el extremo anterior, por delante, y un tercio por el extremo posterior, por detrás. Los vehículos de más de 5 metros de longitud podrán llevar cargas que sobresalgan hasta 2 metros en la parte anterior y 3 metros en la parte posterior. Para que te sea fácil acordarte de estos números, te voy a dar un truco. ¡Tachán! Fíjate que si sumas los 2 metros de delante y los 3 de detrás, también te da 5. Además, es por detrás por donde la carga puede sobresalir un poco más. Imagínate que es la cola de un animal que cuelga por detrás. Así recordarás que el número mayor, el 3, lo tienes en la parte trasera, en la cola. En los ejemplos anteriores hemos visto casos donde la carga sobresale a lo largo. Ahora vamos a ver un caso en el que sobresale a lo ancho. Como excepción, la carga indivisible cuya dimensión menor sea superior al ancho del vehículo podrá sobresalir como máximo 40 centímetros por cada lateral, siempre que el ancho total del vehículo no sea superior a 2,55 metros. ¿Te acuerdas? Estos 2,55 eran el ancho máximo de un vehículo, incluida su carga, con la excepción de autobuses de presos y camiones frigoríficos que podían llegar a los 2,60. Bueno, ¿pero qué es eso de la dimensión menor del... Vaya lío, ¿no? Tranquilo, que te lo explico. Mira este ejemplo. Aquí, esta es la dimensión mayor y esta otra, la menor. Si ponemos esta carga sobre un camión, la tendremos que colocar de modo que sea la dimensión menor, el trozo más corto, la que sobresalga a lo ancho. Esta otra manera de colocarla no sería correcta. Aquí en este ejemplo se ve muy claro, sobre todo porque nos pasaríamos de los 40 centímetros por cada lado. Pero ¿qué me dices de este otro caso, donde transportas dos cargas indivisibles? ¿Estaría permitido? No, porque es la dimensión menor la que debe sobresalir a lo ancho, nunca la dimensión mayor.
Hemos visto excepciones para vehículos que sirven exclusivamente para el transporte de mercancías, como camiones, por ejemplo. También existen excepciones para los vehículos que no están destinados exclusivamente al transporte de mercancías, como por ejemplo los turismos. En estos casos, la carga puede sobresalir, pero solo por la parte posterior, hasta un 10% de la longitud del vehículo si la carga es divisible y hasta un 15% si es indivisible. En cuanto a los vehículos de anchura inferior a 1 metro, hay unas limitaciones especiales. La carga no deberá sobrepasar los 50 centímetros a cada lado desde su eje longitudinal, o sea, desde la mitad del vehículo hasta el final de la carga no podrá haber más de medio metro. Por el extremo posterior, el de detrás, podrá sobresalir 25 centímetros y en ningún caso podrá salir por la parte delantera del vehículo con un ancho inferior a 1 metro. Aunque sigas los límites que acabo de mencionar, si la carga excede la proyección en planta del vehículo, deberás adoptar todas las precauciones posibles para evitar daños y peligros a los demás usuarios. Además, la parte que sobresalga deberá ir resguardada para aminorar los efectos de un posible roce o choque. No solo hay limitaciones en cuanto al largo, ancho y alto, también respecto a la masa del peso del propio vehículo. Estas limitaciones pueden derivarse de la vía, por ejemplo, un puente, que puede tener un peso máximo soportado. Pueden venir fijadas por señales como esta, que prohíbe la circulación a vehículos de 5,5 toneladas o más, y también pueden derivarse del propio vehículo. Terminamos este segundo vídeo del tema de transporte de personas y carga. Como hay muchos datos a memorizar, es muy importante que hagas los test antes de pasar al siguiente vídeo de este tema, donde veremos la señalización de la carga. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teoría.